Y vamos a leer, hermanos, la palabra que mi hermano leía en la epístola del apóstol Pablo a los hermanos romanos, en el capítulo 1, versículo 16, 17, leía mi hermano. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hermosa la palabra, hermanos. Yo pienso que Pablo, hermanos, tomó como base a Habacuc para dar este mensaje. Sí, a él lo está tomando. Ahora nosotros estamos tomando como base el Romanos, el libro, la carta a los Romanos. Hermanos, el encabezamiento de los versículos, como decía mi hermano, y fuera ese, hermano, podría ser como un tema: el poder del Evangelio. Y de eso, hermanos, vamos a hablar, primero Dios, un poquito. Hablar del poder del Evangelio, el cual predica usted y predicamos nosotros. Porque el Evangelio no lo predicamos solamente nosotros en este lugar. No. Toda la iglesia de Cristo, hermanos, hemos sido llamados para anunciar las buenas nuevas de salvación. Nadie, hermanos, ha sido llamado para estar de observador o para estar acomodado en esa. Dios bendiga a nuestro hermano René Zacarías. Algunos quizás sienten que ya van al San de vuelo. Sí. Pero, hermano, al momento vamos a alzar vuelo, hermano. No sé si usted espera alzar vuelo. No en esa silla, hermano. Porque, hermano, este poder del Evangelio, hermano, es para salvación. Y al final, hermanos, este poder del Evangelio nos va a llevar a un lugar de bodas. Nos va a levantar. Esperamos el rapto de la iglesia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Mire, al hablar del poder del Evangelio, hermanos, uno, hermanos, no haya casi ni por dónde empezar, porque es bastante extenso. Solo voltee a ver su vida, hermanos, cuando no era cristiano. ¿Quién era usted? Quizás asistía a los alcohólicos anónimos. Quizás intentó muchas veces dejar los vicios. Y quizás podría lograr las 24 horas o la semana de no hacerlo. Y nunca lo alcanzó. Muchos hermanos han intentado en querer salir de las pandillas por sí mismos y no lo han logrado. ¿Por qué? A algunos no les permite la misma pandilla. Porque si se sale, la muerte. Pero cuando se convierten al Evangelio, cuando el Evangelio los transforma, cuando el poder del Evangelio llega a sus vidas, hasta los pandilleros le dicen, lo respetan y le dicen: mira, porque eso, tenemos testimonio de eso. Mientras te mantengas dentro del Evangelio, no hay problema. El problema va a ser si lo abandonás, si te salís. Y así el Evangelio, hermano, ha transformado a todos los que estamos en este lugar. El poder del Evangelio, hermanos, cambió al ladrón, cambió al drogadicto, al borracho, hermano, al pendiciero, al ladrón, hermano, aquel que ocupaba la esquina para ir a saltar, aquel que quedaba allá, hermano, tirado en la cuneta ya, hermano, porque era un gran borracho. Bendito sea Dios, que su hogar estaba a punto de destruirse, que no valía nada absolutamente.
pero un día lo alcanzó el bendito evangelio de Cristo. Y desde ese momento es una nueva criatura. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé de personas, hermanos, que los he conocido borrachos tirados en la calle. Y el mismo día que el evangelio los alcanzó, bendito sea Dios, ese día llegaron a la casa a botar hasta los botecitos de alcohol que se tomaban, a limpiar la casa, hermanos, literalmente donde ellos viven. Porque el evangelio no solamente cambia a la mente, sino que cambia el corazón, cambia todo el entero ser, que da nuevos pensamientos. Bendito sea Dios. Qué evangelio más poderoso, hermano. Qué bueno es conocer el evangelio de esa manera, hermano. Pero cuando no se conoce a la perfección, hermano, el evangelio se cree que es un pasatiempo, que es una religión más, que es algo que viene a ayudar a la sociedad. Y que el evangelio en sí es un invento bueno, una ayuda social, ayuda a muchos, pero que no está hasta allí para ser salvo. Y por eso es que los Gálatas, hermanos, lo habían ya dejado. Y por eso es que Pablo se maravilló con ellos. No es que se maravilló porque los vio gozosos, hermanos, de lleno entregados al evangelio. Que tan pronto habían dejado el evangelio. Oh Gálatas insensatos, les dice. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hipnotizó? Fascinar, eso es. Hipnotizar. ¿Quién os fascinó a abandonar el evangelio? Dios bendiga a la iglesia de Cristo reunida en esta tarde. Tenemos una palabra hermosa. Pablo, hermanos, está, hermanos, presentando en esta carta a los hermanos romanos el mensaje del evangelio. Y lo está presentando de una manera poderosa. No como un evangelio, hermanos, que está basado en las limitaciones humanas. No. Porque para que el mensaje que Pablo estaba, hermanos, presentando fuera aceptado en aquel entonces, no estaba fácil, hermanos. Si Pablo hubiera presentado un evangelio algo debilitado, nadie se lo hubiera recibido. A pesar que era un mensaje poderoso, era rechazado, hermano, porque el centro del poder del evangelio estaba creer en alguien que para muchos había sido derrotado en la cruz del Calvario, y eso era absurdo para muchos, creer que en alguien que había sido crucificado y que se había regado la noticia de que los discípulos habían robado el cuerpo y se lo habían llevado y habían dicho de que, bueno, había resucitado. Eso era que no lo creían. Y ahora Pablo, hermanos, diciendo que es un evangelio poderoso. Pero qué bueno es cuando hay evidencia, ¿verdad, hermano? Cuando hay esas evidencias que no solo son palabras. Pablo, hermano, más de una y dos ocasiones dio su propio testimonio de la transformación que Dios había hecho en su vida a través del evangelio de Cristo. Así es. Y por eso es que Pablo no se avergonzaba. Yo no sé lo que estamos aquí si nos avergonzamos del evangelio. Y usted, hermana, hermano, Dios nos bendiga. Aleluya, gloria sea el nombre de Cristo. Muchos, todos decimos en veces, yo no me avergüenzo del evangelio. Y está bien que yo lo diga así de esa manera. Y el evangelio se avergonzará de mí. Ajá. Porque esto no se trata de solo andar con la Biblia bajo el brazo.
o ser cristiano solo en este lugar. El poder del evangelio transforma para ser cristiano en este lugar, para ser cristiano fuera de este lugar, para ser cristiano en el trabajo, para ser cristiano donde uno, hermanos, se mueve caminando. Dios bendiga la iglesia del Señor. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Está Pablo presentando el plan de salvación que Dios, hermano, ha hecho para salvar al hombre. Aleluya, bendito sea Dios. El plan de salvación que Dios había hecho, hermano. Dios no es un Dios que, hermano, las cosas las hace improvisadas de que, bueno, se dio esto y lo voy a hacer ahorita. El hombre necesita salvar. No, Dios, hermano, hizo un plan de salvación para el hombre. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es que Pablo dice que usted y yo hemos sido, hermano, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Así dice la palabra del Señor. O sea que Dios no me salvó cuando, hermanos, llegué al evangelio, sino que ya, hermano, en el plan de salvación aparece ahí el nombre de todos ustedes, el nombre de todos ustedes que iban a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Qué hermoso plan, hermanos. Perfecto plan. Perfecto plan. No había, hermanos, ni creado ni al hombre, ni a la mujer. No había nada creado, pero Dios ya había hecho el plan. Aleluya. Había como quien, hermano, hace yo me imagino así de esta manera, como quien hace un plano para construir una construcción, un diseño. Comienza Dios a trazar las cosas desde un principio. En esta parte voy a hacer al hombre, pero el hombre va a pecar. Entonces voy a dar una oportunidad de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios viene allí, hermanos, con el plan de salvación, todo encajando de una manera perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. Eso es el evangelio, poder de Dios para salvación. Ese es el centro del mensaje de la iglesia. Salvar a los hombres, salvar a la mujer, salvar a la humanidad, porque de tal manera envió Dios a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, bendito sea Dios, hermano. Uno de los requisitos es creer, hermano. Nadie va a ser salvo sin creer en el Señor. Aunque el evangelio salve. Aunque el evangelio salve. Y es allí donde entra el plan de salvación. Según su presciencia, Dios conocía quiénes le iban a creer. ¿De verdad? ¿Ah, que sí, hermano? ¿O crees que Dios los conoció hasta que nacimos? No, hombre, si Dios los conoció, si los conoció antes de la fundación del mundo, desde que nacimos, Él los vio crecer, los vio nacer, los vio y los vio. Y cuando vio que le íbamos a creer, los colocó en el plan de la salvación. Y aquel que lo vio crecer, nacer, crecer, y lo vio, por ejemplo, ve crecer acá a Faraón, un hombre. Aleluya. Usted sabe quién fue Faraón. Dios lo colocó en su lugar. Pero a este lado ve crecer a un Moisés y lo coloca en otro lugar. Bendito sea el nombre del Señor. El que se muere sin creer en el evangelio es porque Dios desde un principio lo vio nacer, lo vio crecer y lo vio negando con su propia boca
que él no creía en el Señor Jesús. Por lo tanto fue colocado en el lugar de los que van a ser condenados. Y los que vio, hermanos, crecer, que hermanos un día le iban a confesar el nombre de Cristo, le iban a recibir a Cristo en su corazón, los colocó, hermanos, en el plan de salvación. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, hermano, hablar de esto, mi hermano hablaba del caso del apóstol Pablo. Sí. ¿Quién fue Saulo de Tarso? Un hombre Enemigo. perseguidor de la iglesia. Sí, pues. ¿Y a dónde cree que estaba Saulo de Tarso? Allí en el plan de salvación. Ahí estaba. Yo me imagino a Dios viendo a Saulo de Tarso, viendo el plan de salvación. Aquí estás. Y veía moverse en la tierra. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pero mire, todo era un plan de Dios, hermano. Cierto. Yo me imagino ver la iglesia primitiva allá, hermanos, reunidas en casa de cuatro paredes. Allí, hermanos, predicándose entre ellos mismos. Bueno, dijo Dios, y estos no quieren salir. Estos quieren pasar solo encerrados. Sí. Voy a ocupar a este que tengo aquí, lo voy a empezar a utilizar ya. Es verdad, hermano. Y le echa una mirada a Saulo de Tarso que estaba allí en el plan de salvación. Y levanta a Saulo de Tarso. Voy a levantar a este que lo voy a utilizar ya para que los persiga. Y estos hermanos que no quieren salir, que salgan por todos los lugares a predicar el evangelio. Y fue así que se dice la palabra del Señor que, hermanos, se levanta una gran persecución en contra de la iglesia y la encabezaba el Saulo de Tarso. Bendito sea Dios. Dice que él, hermanos, se encargaba, hermanos, en tomar presos, en capturar a las hermanas, a los hermanos, arrastrarlos por las plazas, hermanos, entregarlos a las autoridades. Bendito sea Dios. Y ocupado en esto iba para Damasco, cuando, hermano, Dios le dice: hasta aquí. Se le aparece en el camino. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y lo transforma. Amén. Aleluya. Dios nos bendiga, hermano. Sí. De perseguidor a predicador. De perseguidor a predicador. ¿Verdad? Aleluya. Ese es el poder del evangelio, hermano, que en veces no lo alcanzamos a comprender, a medir. Pero, hermanos, la palabra de Dios es hermosa. Mire, dice el versículo 17: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos estamos por la fe en este lugar? Claro que por la fe estamos. Por la fe nos movemos. Esto no es por vista. No. Esto es por fe. Pero esto es en el evangelio, hermano. En el evangelio es que la justicia de Dios se revela por fe. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Yo no sé si usted está alegre en esta hermosa y bendecida tarde. Justificados pues por la fe. Amén. ¿Sabe usted qué es justicia? Mi hermano, ¿por dónde está mi hermano que dijo que había sido juez? Está anunciándolo por allá. No está, ¿verdad? Justicia. No, hermano, si basamos la justicia de los hombres acá en la tierra, esta justicia la sobornan. ¿Va que sí, hermano? Al inocente, hermanos, lo meten a la cárcel. ¿Va que sí? Porque no pudo. Y al que, hermanos, es asesino, pero le sobornó, ese va para afuera. Es la justicia de los hombres. La justicia que se mueve acá en la tierra. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros.
la de la tierra. Esa es la justicia de la tierra. Pero la justicia de Dios es diferente. Aleluya. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Gracias a Dios, hermano, por la obra redentora de su Hijo amado. Por la obra de Jesucristo. Por eso Dios, Cristo, hermano, es digno de ser alabado. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Para que en ese nombre se doble toda rodilla. Los que están en el cielo, los que estamos en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. ¡Aleluya! La justicia de Dios ahora en el Evangelio se revela por fe, hermano. Solo por fe. Ahora en el Evangelio es por fe la justicia. ¿Y sabe qué es la justicia de Dios? Cristo Jesús, hermano. Se le ha revelado Cristo a su vida. ¿Está de aburrirlo? ¿A cuántos se nos ha revelado esa justicia? Aleluya. Porque si no se le ha revelado esa justicia, que es a través, la justicia de Dios a través de Cristo. Mire, en la justicia de Dios, en la ley, apartando la gracia, la justicia de Dios, ojo por ojo, diente por diente. Pago cabal. Si alguien mataba a alguien, ¿qué le tocaba a él, hermano? Igual. ¿A que sí? Es la justicia de Dios, hermanos. En el antiguo tiempo era, hermanos, pagar al culpable por lo que merece, por lo que ha hecho. Que no se le pagara más. Que no se le pagara más ni menos, sino que recibiera su justa paga de acuerdo, hermano, a la transgresión que había cometido. Así es. Aleluya. Y por eso, allá, hermano, en el Antiguo Testamento parece que uno de los profetas menores dice que Dios no dará por inocente al culpable. Esa es la justicia de Dios en el antiguo tiempo. Dios no dará por inocente al culpable, sino que el que es inocente delante de la justicia de Dios es inocente. Y el que es culpable delante de Dios es culpable y debe de ser castigado porque la justicia de Dios así lo dice. Se le paga más. Y a Dios no hay tal de que le voy a llegar a sobornar. Y mira, por favor, Diosito, haceme ahí un cambalache, hay un soborno, un cohecho. No, la tienes que pagar. Entonces, según la justicia de Dios, allí salíamos nosotros, hermanos, perdidos. ¿Va que sí? Alejados. Sí. Porque, hermano, el primer hombre había transgresado el mandamiento, había pecado delante de Dios. Y en la justicia de Dios, hermanos, Dios iba a hacer justicia con el hombre. Aleluya. Y esa era la condenación que había en el hombre. La paga del pecado. Porque la paga del pecado, ¿qué es, hermano? Vida. No. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué es lo que le esperaba a nuestro Adán? ¿Qué es que le esperaba la vida al pecar? No, hermano. Le esperaba la muerte. Sí, como el pecado entró, dice, por un hombre y pasó a todas las generaciones. La muerte ahí venía detrás del pecado. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios iba a hacer justicia. Pero en el plan de Dios para salvación, Dios ya había arreglado eso. ¿Cómo lo iba a resolver? Porque Dios no quería condenar a toda una humanidad. Dios se había provisto de algo mejor para usted y para mí.
Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿A quién se había provisto Dios, hermanos? Aleluya. A su Hijo amado, a su Hijo unigénito, a que se revelara a su corazón, a que se revelara a nuestras vidas. Aleluya. Yo no sé si se le ha revelado Cristo a usted. Es que si Cristo no se le ha revelado, le vamos a hacer llamamiento en esta tarde. Aleluya. Para que se le revele Cristo. Cuando Dios hizo justicia, hermano, ese pecado, esa acta de condena, esa, hermano, sentencia, bendito sea el nombre del Señor, donde nos declaraba culpables a nosotros y por la justicia de Dios, condenación eterna. Aleluya. No lo esperaba nada más que eso, hermano. Pena de muerte. Por eso es que, hermanos, nosotros testificamos que el Evangelio nos ha salvado, que el Evangelio nos ha rescatado, que el Evangelio nos ha llamado, nos ha sacado de un mundo sin Dios y sin esperanza, donde andaban muertos en delitos y pecados. Aleluya, ese es el mensaje del Evangelio. Estábamos sentenciados a muerte. ¿Quién iba a pagar ese precio, pues? Necesitábamos de alguien. Necesitábamos de alguien capaz. Alguien digno. Alguien que sí lo pudiera hacer. Aleluya. Y eso era lo difícil, encontrarlo. En la tierra no lo había. ¿Para que no lo había en la tierra? Si allá en el cielo se escuchó la voz, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Aleluya. Y usted cree que empezaron a hacer colas para venir a morir por usted. ¿Cree que ya salió el arcángel Miguel, el Gabriel y todos los ángeles? Estamos a tu disposición, Señor. No, hermanos, hubo un gran quedo, un gran silencio. No sé cuánto de tiempo, como de 1 hora, media hora, dice ahí. Aleluya. Y Juan lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno. Bendito sea Dios. Aleluya. Pero allí apareció el Cordero de Dios, que le contestó a su padre: heme aquí, envíame a mí, quítalo primero que condena al hombre, y yo establecer postrero de la gracia divina para salvar al hombre. Aleluya. Para que esa justicia caiga sobre mí, para que ese castigo de ese pecado, de esa condenación del hombre, esa maldición caiga sobre mí. ¿Cree que el padre no sintió dolor cuando vio que su hijo amado se estaba ofreciendo? ¿O no sintiera nada usted como padre que un hijo le ofreciera para este tipo de trabajo? Sí, cuando los andaban buscando allá en Egipto para matarlos, allá, hermano, los escondieron. Porque uno de padre ama a sus hijos. Qué dolor sintió Dios en su corazón cuando vio que su hijo, su único hijo, estaba en disposición. Pero así estaba en el plan de salvación. Por eso es que el Evangelio es poderoso. Aleluya. No sé si usted lo alcanza a creer de esa manera, que el Evangelio es poderoso. Aleluya. Y envía a su único hijo. Bendito sea Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, en el capítulo 5, segunda de Corintios 21, dice: al que no conoció pecado. Mire cómo dice Pablo, cómo está viendo a Cristo, para que vea que Él cargó toda la culpabilidad suya y mía en la cruz del Calvario. Aleluya. Pero me quedo pachito en decirle: Él cargó.
Pablo allí se queda, no lo ve de esa manera. Al que no conoció pecado, dice Pablo, Sí. por nosotros se hizo pecado. Oiga bien, no solamente cargó, él mismo se convirtió, se hizo pecado. Mire que bajo, hasta qué fondo llegó Cristo Jesús por amor a usted. Por amor a usted que no le quiere dar ni un gloria a Dios en esta tarde. Por amor a usted que en vez de estar glorificando su nombre, está platicando. Creo que, hermano, no merecemos en vez, hermano, un su azote en vez de nosotros, hermano. Y han puesto buen asiento. Sí. Mire donde Dios lo tiene ahora, mire. Si solo está esperando que le diga amarre a sus cinturones, que vamos a... Dios es bueno. Aleluya. Cristo, hermanos, llega a la cruz. Es crucificado. Allí, hermanos, estaba crucificado el pecado mismo que nos condenaba a nosotros. Allí Dios estaba haciendo justicia con el pecado, condenando al pecado en Cristo Jesús, para que usted y yo en esta tarde seamos liberados de la condenación del pecado. Y por eso es que Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están, ¿a dónde, hermanos? En Cristo Jesús no hay condenación, en Cristo Jesús hay vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo solamente dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Elí, lama sabachthani. Padre mío, le dijo Jesús. Mire, hermanos, en el momento que Cristo iba a inspirar, que iba a partir de esta tierra, que iba a morir por usted, Dios haciendo justicia, es que la justicia de Dios tenía que cumplirse en Cristo Jesús, condenar el pecado, la paga del pecado que ha sido muerte en Cristo Jesús. Cuando en ese momento, hermanos, su Padre, hermanos, la Biblia no lo dice de esa manera, pero su Padre no quiso contemplar a su Hijo morir en la cruz del Calvario. De seguro se debe haber puesto un poco de lado. Y cuando su Padre, hermanos, se puso un poco de lado para no ver a su Hijo, sintió ese abandono a Jesús. Y es donde exclama, Elí, Elí, lama sabachthani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Condenando el pecado en Cristo Jesús. Y ahora en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Cristo se ha revelado a nuestros corazones por fe. Y ahora dice Pablo, justificados pues por la fe. Ahora sí ya tenemos paz, hermano. Por medio del Señor Jesucristo. Ahora ya no estamos de enemigos con Dios. Porque allí no está hablando de la paz entre hermanos. La paz con Dios, hermano. El logro que Cristo logró allá en la cruz del Calvario. Ahora pues, dice, justificados pues por la fe. Gloria a Dios. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién, hermanos? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual, hermano, tenemos entrada a esta gracia y en la cual nos gloriamos. Aleluya. No sé si usted está alegre en esta tarde, hermano. Estas sí son buenas noticias, hermano, de que alguien ya pagó por usted.
de que a usted le están diciendo, ahora usted es justificado por fe. Ahora, ya lo que ahora Dios hace en nosotros es una justificación. Es decir, hermano, alguien pagó por usted. Es como que yo llegue a una cárcel y diga, ¿cuánto vale, hermano, el rescate de esa persona? Vale $2,000. Yo se lo voy a pagar, pero déjemelo libre. Eso es justificación. Pagar el precio de un culpable. Bendito sea Dios. Eso Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pagó el precio suyo en la cruz del Calvario. Y ahora nos deja libres. ¿Cuántos somos libres en esta tarde? Aleluya. Somos libres, hermano. Libres del pecado. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendiga a los amigos. Dios bendiga a los amigos. No sé si hay amigos aquí, hermano. Hay alguien que los deja libres. El amigo ahí. Cristo libera al hombre. El precio del amigo. Por aquí tenemos una amiga. Ya aceptó. Gloria al Señor, entonces. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Da la oportunidad de salvar. Pero el precio ya fue pagado, hermanos. Ya esa carta, acta de condena, dice ahí en Colosenses, que fue clavada en la cruz, exhibida públicamente. Así dice Pablo ahí. La exhibió públicamente y despojó potestades, principados. Y ahora, hermanos, somos libres para honra y gloria del Señor. Bendiga la iglesia. Qué hermosa palabra, hermanos. Ahora, hermanos, Cristo se nos ha revelado a nosotros en el Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Pero aquí hay otro hermano que me está deseando que me siente ya, hermano, para continuar hablando del poder del Evangelio. Así es. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Mis palabras que el Señor me bendiga.